Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Yo soy y estoy aquí como siempre lista para traerles toda la información superíndice 3N que su copyright que les encanta. Hoy, mis queridos fans, tenemos un tema que su copyright que va a encender las redes. Prepárense porque lo que les traigo hoy es una verdadera bomba, de esas que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Agun Rense Kanyaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Kan y Demet. Y no vamos a hablar de una nueva serie o de un posible reencuentro en la pantalla. Vamos a hablar de algo mucho muy personal, algo que tiene que ver con sus vidas, con su corazón superíndice 3N y con su estado civil. ¿Están listos para saber de qué copyright se trata? Porque yo estoy que no quepo de la emoción superíndice 3N. Pero antes de que les revele este noticio superíndice 3N que tengo guardado como un tesoro, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por AQ, o si llevas tiempo view copyright donos pero aún no te has suscrito, este es el momento. No te pierdas ni una sola de nuestras noticias, chismes, entrevistas y toda la diversión superíndice 3N que tenemos preparada para ti. Dale clic al botón superíndice 3N rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación superíndice 3N. Además asume apoyas un monto superíndice 3N para seguir trayu copyright doles contenido de calidad que su copyright que les encanta. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Kanyaman y Demet Özdemir. Dos estrellas turcas que han conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y por supuesto con la química innegable que mostraron en la exitosísima serie Erkenci Kuay o Pug Haro Sou más menos Ador, como la conocemos en algunos pauses. Desde entonces sus fans, incluyo copyright dome, hemos o más menos ado con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright en la vida real. La realidad es que como todos sabemos, la vida de Kan y Demet ha tomado rumbos diferentes. Kan con su espíritu aventurero ha estado explorando nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales, aprendiendo nuevos idiomas y conquistando corazones alrededor del mundo. Demet por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera actoral en Turquía, protagonizando series que han batido RU copyright cords de audiencia y consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas de su país. Y aquí es donde entra la bomba que les tenía preparada. Hace apenas unos meses, Demet dio un paso muy importante en su vida personal al contraer matrimonio con el también copyright actor y músico Oyuzhan Koparrafo. Fue una boda de ensueu más menos llena de glamour, emoción superíndice 3N y sobre todo, mucho amor. Vimos a Demet radiante, feliz y enamorada, y nos alegramos muchísimo por ella. Parecua que ha encontrado a su alma gemela, a la persona con la que quiero compartir el resto de su vida. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es que, mis queridos amigos, tengo que contarles que el matrimonio de Demet Özdemir y Oyuzhan Koparrafo ha llegado a su fin. Su copyright es una noticia impactante. Hace apenas unos días la pareja anunció superíndice 3 oficialmente su divorcio a trabu copyright de un comunicado conjunto en sus redes sociales. En el comunicado ambos expresaron su tristeza por la situación superíndice 3N y pidieron respeto y comprensión superíndice 3N a sus fans y a los medios de comunicación superíndice 3N durante este difícil momento. Ahora bien, su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando copyright pa su superíndice 3, CU, les fueron las razones de de esta inesperada separación superíndice 3N. Y la verdad es que como suele ocurrir en estos casos, la información superíndice 3N es escasa y confusa. Hay rumores de todo tipo, desde problemas de convivencia hasta diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Algunos medios incluso han insinuado la posibilidad de terceras personas involucradas, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Lo que es cierto es que independientemente de las razones, el divorcio de Demet y Oyuzhan es una noticia triste. Es doloroso ver CU superíndice 3 mo una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida y prometedora llega a su fin.
Pero también copyright N es importante recordar que el matrimonio es una decisión superíndice 3N personal y que a veces, lo mejor para ambas partes es tomar caminos separados. Ahora, ¿Q copyright asa con can llaman en todo esto? Bueno, a Q es donde la cosa se pone a un mood de ese interesante. Como les dije al principio, Can ha estado viviendo en Italia durante los últimos aún más menos os, trabajando en diferentes proyectos y disfrutando de su vida al máximo. Hace un tiempo se le relacionó superíndice 3 sentimentalmente con la periodista deportiva Diletta Leotta, con quien incluso llegó superíndice 3 a comprometerse. Sin embargo, esa relación superíndice 3 n también copyright n llegó superíndice 3 a su fin de manera abrupta y, desde entonces, Can se ha mantenido bastante ermu copyright tico en cuanto a su vida amorosa. Y aquí viene la otra bomba, la que muchos de ustedes estaban esperando, Can llaman también copyright n es tu soltero. Asu es, mi gente. Después copyright ese de varios meses de rumores y especulaciones, se confirmó superíndice 3 que Can terminó superíndice 3 su relación superíndice 3 n con Francesca Chillemi, su compau más menos era de reparto en la serie Viola come il mare. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, era evidente que entre ellos había algo más de ese que una simple amistad. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, decidieron tomar caminos separados. Entonces aquí los tenemos, Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas que han conquistado nuestros corazones, ambos solteros y con el camino libre para volver a encontrar el amor. ¿Será que el destino, o mejor dicho, los guionistas de la vida, tienen preparado un reencuentro para ellos? ¿Será que esta vez, la cúmica que vimos en Erkenci Kwai traspasaru la pantalla y se convertiru en una realidad? Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, sueu más menos han con ver a Can y Demet juntos. Sabemos que la vida real no es un cuento de hadas y que las cosas no siempre salen como queremos. Pero también copyright en sabemos que el amor es impredecible y que a veces, las segundas oportunidades existen. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright les depara el futuro a Can y Demet. Lo que es seguro es que ambos son personas talentosas, exitosas y con un gran corazón superíndice 3N, y que merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Asu que, mis queridos amigos, hasta aquí llega el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa tanto como yo disfruto copyright trayu copyright dosela. Recuerden que esto es solo información superíndice 3N del espectáculo y que al final del día, lo muy importante es respetar la privacidad y las decisiones de Can y Demet. Resumiendo un poco, hoy les he contado sobre el divorcio de Demet Özdemir y Oyuzhan Koupárrafo, así como la confirmación superíndice 3N de la solterua de Can Yaman. Dos noticias que han sacudido el mundo del espectáculo y que han reavivado las esperanzas de muchos fans que sueu más menos han con ver a Can y Demet juntos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad que su copyright que les encanta. Ahora, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un futuro? ¿O creen que cada uno debería seguir su propio camino? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que Asu me apoyan un monto superíndice 3N para seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad que su copyright que les encanta. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Pero aguanten, que la cosa no termina aquí. La historia es mucho más jugosa de lo que parece. Después copyright ese de soltar estas dos bombas a tu superíndice 3 micas, vamos a desglosar un poco de ese lo que se esconde de true, ese de estas rupturas y el impacto que podrán tener en el futuro de Can y Demet. Empecemos por el divorcio de Demet y Oyuzhan. Su boda fue una celebración superíndice 3N por todo lo alto, un derroche de amor y felicidad que inundó superíndice 3 las redes sociales. Los vimos a ambos radiantes, compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. Demet en particular se mostraba visiblemente enamorada, luciendo un vestido de novia espectacular y una sonrisa que iluminaba todo el lugar.
Todo parece indicar que han encontrado la felicidad eterna. Pero como ya sabemos, la vida a veces nos juega malas pasadas. Los rumores sobre problemas en el matrimonio comenzaron a circular hace unos meses, alimentados por la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y por comentarios de allegados que insinuaban que las cosas no estaban bien entre ellos. Al principio muchos pensamos que se trataba solo de especulaciones sin fundamento, pero lamentablemente el anuncio oficial del divorcio confirmó superíndice 3 nuestros peores temores. ¿Qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3? Las teorías son variadas y van desde problemas de convivencia derivados del choque de sus agendas profesionales hasta la presión superíndice 3 en medio, tica y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Algunos incluso sugieren que la diferencia de personalidades y la incompatibilidad de sus proyectos de vida a largo plazo fueron factores determinantes en la ruptura. Oyuzhan, conocido por su faceta de músico y compositor, pareció a priorizar su carrera musical, mientras que Demet se centraba en su trabajo como actriz, protagonizando series de televisión superíndice 3N que requerían largas jornadas de grabación superíndice 3N y una gran dedicación superíndice 3N. Esta disparidad de intereses y la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales podrían haber erosionado la relación superíndice 3N hasta llegar a un punto de no retorno. Además de ese, no podemos ignorar el impacto que la fama tiene en las relaciones. Estar constantemente bajo el escrutinio público, con los medios de comunicación superíndice 3N siguiendo cada uno de sus pasos y los fans opinando sobre cada aspecto de su vida, puede generar una presión superíndice 3N insoportable y dificultar la construcción superíndice 3N de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Demet y Oyuzhan han decidido tomar caminos separados y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Y aunque es una noticia triste, también Copyright N es una oportunidad para que ambos reflexionen sobre sus errores, aprendan de sus experiencias y busquen la felicidad en otros lugares. Ahora pasemos a la situación superíndice 3N de Can Yaman. Después Copyright S de su medio tica relación superíndice 3N con Diletta Leotta, que terminó superíndice 3 en un compromiso fallido y una gran polu Copyright Mika. Can se mudó superíndice 3 a Italia y se dedicó superíndice 3 a trabajar en proyectos internacionales, alejándose un poco del foco medio, tico turco. Durante este tiempo se le relacionó superíndice 3 sentimentalmente con Francesca Chillemi, su compau más menos era de reparto en la serie Viola come il mare. Aunque ambos siempre negaron tener algo más de ese que una simple amistad, los rumores sobre un posible romance eran constantes, alimentados por la química que mostraban en la pantalla y por las fotos que compartían juntos en sus redes sociales. Muchos pensaron que Can había encontrado finalmente la estabilidad emocional y que Francesca era la persona indicada para compartir su vida. Sin embargo, hace unas semanas, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a intensificarse, y finalmente se confirmó superíndice 3 que Can y Francesca habían decidido tomar caminos separados. ¿Qué copyright para su superíndice 3 en este caso? Las razones de true S de la separación superíndice 3N son aún muy confusas que en el caso de Demet y Oyuzhan. Algunos medios italianos sugieren que la distancia física y las agendas profesionales incompatibles fueron factores determinantes en la ruptura. Otros apuntan a la diferencia de personalidades y a la dificultad para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida a pesar de la fuerte atracción superíndice 3N que sentúan el uno por el otro. Lo cierto es que Can, al igual que Demet, se encuentra ahora soltero y con el corazón superíndice 3N abierto a nuevas oportunidades. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, porque la soltería de Can y Demet ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueu más menos han con verlos juntos. La química que mostraron en Erkenci Kwai fue innegable y muchos creen que entre ellos existe una conexión superíndice 3N especial que podrá trascender la pantalla y convertirse en una relación superíndice 3N real. La idea de un reencuentro entre Can y Demet ha generado una gran expectación superíndice 3N en las redes sociales, con miles de fans expresando su deseo de verlos juntos y compartiendo fotos y vídeos de sus momentos románticos en la serie. ¿Será posible que Can y Demet se den una segunda oportunidad? ¿Será que el destino tiene preparado un reencuentro para ellos? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que es cierto es que ambos son personas talentosas, exitosas y con un gran corazón superíndice 3N, y que merecen ser felices y encontrar el amor verdadero.
Ahora bien, es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas y que las cosas no siempre salen como queremos. Khan y Demet han tomado caminos diferentes y han experimentado relaciones con otras personas. Es posible que sus sentimientos hayan cambiado y que ya no sientan la misma atracción superíndice 3n el uno por el otro. También copyright N es importante respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Khan y Demet son dueños más menos de sus vidas y tienen derecho a elegir su propio camino, sin importar lo que piensen sus fans o los medios de comunicación superíndice 3n. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright les depara el futuro. Lo que es seguro es que ambos seguirán brillando con su talento y conquistando corazones alrededor del mundo, ya sea juntos o por separado. ¿Y qué copyright opinas de todo esto? ¿Crees que Khan y Demet deberían darse una oportunidad? ¿Te gustaría verlos juntos en un futuro? Du copyright jame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber tus opiniones. Recuerda que esto es solo información superíndice 3n del espectáculo y que al final del día, lo muy importante es respetar la privacidad y las decisiones de Khan y Demet. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan entretenido con mis ocurrencias. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfrútenla al máximo.